Maca y Jero se conocieron hace 5 años mientras estudiaban música. Rápidamente notaron que sus voces no competían, se complementaban, y cuando estaban en el punto de máxima conexión musical, llegó la fatídica pandemia. Que como a muchos, los obligó a pausar sus proyectos y a ellos silenciar sus canciones. Sin embargo, lejos de dejar su unión como una anécdota, usaron cuanta herramienta tenían a la mano para seguir conectando sus voces y guitarra. ¿Y si volvemos a intentar escribir esta historia? Esta vez, dadas las circunstancias, se presentaron ante miles de espectadores, pero digitales, que rápidamente se convirtieron en sus admiradores. Así fue como iniciaron su camino musical, lejos de los focos y el glamour, pero con un mensaje tan cercano que identificó cada vez a más personas y los llevó del encierro a su primera gira. María Clavijo y Jerónimo Blaine hablan como en sus canciones, de manera directa, espontánea y real. Así responden a la pregunta siempre presente de ¿qué hace diferente a este dúo? ¿Qué otros dúos conoces en los que canten hombre y mujer? Porque en Jesse y Joy, por ejemplo, no cantan los dos. Es eso y lo trabajamos mucho. Muchas veces llegó gente y se nos acercó y nos decía, oiga, yo creo que de pronto es mejor que, pues, Jero, usted toca guitarra, me trae la guitarra y que cante Maca sola. Y... Es algo que nos ha hecho diferentes, es algo que nos ha hecho explorar un montón de cosas que probablemente como solistas o como banda de hombres o banda de mujeres nos explorarían. Todas nuestras canciones, por ejemplo, no tienen género. De pronto 1 o 2, creo, de las 50 canciones que tenemos tienen género, pero de resto las puede cantar tanto un hombre como una mujer, o sea, el que quiera, y la puede dedicar al que sea y la puede cantar el que sea. Y eso ha sido retos y cosas que nos ha traído ser un dueto hombre-mujer, que nos diferencia un montón y nos da pues otro punto de vista. Maca y Jero, estudiantes de música en la Universidad Javeriana, empezaron a encontrar armonías no solo en las partituras, sino también en pasillos, aulas y en las calles colombianas. Era un tiempo de ensayo, de acordes y descubrimiento, sin saber que estaban gestando un éxito a pasos acelerados. Un día eso de como en época de parciales los dos estudiábamos música, nos conocimos estudiando música en la Javeriana. Un día en época de parciales, después de hacer muchos covers y muchas cosas juntos, a mí se me ocurre llamar a Maca y decirle, oye, ¿a ti te gusta lo que estamos haciendo, cierto? Y me dice, sí, a mí también, a la gente le está gustando mucho. Hagamos algo más, o sea, llevémoslo a otro nivel, veamos cómo hacemos algo extraordinario. Y me batió. Y así son, pelean y se respaldan. Mientras Jero habla sin reservas, Maca es más metódica. No me llames, yo te llamo. Y entonces yo lo medité, averigüé, investigué, y después dije, ok, tiene sentido lo que me está diciendo, llamémoslo otra vez. Y cuando el mundo se detuvo, ya no había conciertos, ni eventos, ni congregaciones presenciales de ningún tipo. El panorama musical se tornó incierto. Pero fue allí, en la soledad, a veces inspiradora, cuando más sentían que debían cantar. En el eco de una pandemia que borró abrazos y cerró puertas, surgió esta historia de canto compartido. La idea nació en pandemia, el proyecto como tal ya pues salió a la luz después de la pandemia, ya vacunados literal, pero la pandemia pues en ese sentido nos dio mucho tiempo de planear, de pensar, de escribir, de botar ideas, de soñarnos qué era lo que queríamos, y ya cuando se acaba la pandemia pues salimos a grabar las canciones que habíamos escrito. Estábamos acabando de grabar una canción y nos tocó dejarla a la mitad porque había toque de queda. Entonces, siento que sí fue en la recta final de la pandemia, o sea, no fue en pleno auge de la pandemia. De hecho, tanto tus papás como mis papás y nosotros éramos muy, muy cuidadosos con eso. Y la única vez que nos vimos en pandemia, bueno, nos vimos creo que 2 o 3 veces como en pandemia haciendo fuerte, era a distancia, al aire libre, con tapabocas. Así escribimos canciones y fue una experiencia también igual chévere porque pues fue también salir de dejar el encierro, todo. Esas canciones que escribimos por Zoom, pues era algo diferente, pero sí creo que pues nos dio tiempo de prepararnos y de salir ya después a empezar a ejecutar todo lo que nos habíamos soñado durante la pandemia. Antes de los conciertos, reconocimiento y de los fanáticos estuvo su amistad.
algo que no ha cambiado, ni siquiera ante las constantes propuestas para separarse y emprender otros proyectos. Entonces me empieza a tratar de convencer de soltar el proyecto y me dice, te voy a decir una vaina. Si a mí me pone una pistola en la cabeza y me ponen a escoger entre un dueto de amigos, un dueto de novios y un dueto de hermanos, escojo primero los novios, después los hermanos, después el tiro y después los amigos. Horrible, ¿no? Horrible. Su música los ha llevado, o mejor dicho, ellos han llevado su música a escenarios clave como el Festival Stereo Picnic y a compartir tarima con figuras internacionales como Niall Horan, Carlos Vives, Hozier y Vacilos. Su secreto es paradójico, la sinceridad. En una época en la que muchos artistas buscan aparentar, ellos eligen mostrarse tal como son, incluso con sus heridas. Hay otro lado que además a nosotros nos gusta mucho y es la honestidad en la música, ¿no? Y son canciones que salen de historias reales, de cosas que nos han pasado, de cosas con las que uno conecta y siempre decimos, si es algo con lo que uno conecta tanto, que yo digo, Dios mío, es que eso me pasó y qué dolor y cómo duele, pues seguro mucha gente conectará de esa misma manera con la música que estamos lanzando y creo que Abecedario es el claro ejemplo de eso. La gente salió y la gente que empezó a escribir y a decir es que esto me pasó, es que justo esto me pasó, quiero volver a hablar con mi ex, quiero volver a intentarlo. Y la manera en la que conectaban tan personal con la canción, pues hacía que se la mostraran al otro y el otro y el otro. Y como este voz a voz de la canción empezó a hacer que más y más y más gente conectara y yo creo, me atrevería a decir que es por eso. Hoy su propuesta se sostiene en cifras que hablan de conexión más que de fama. Más de 300,000 oyentes mensuales en servicios de streaming. Entre sus canciones hay una que es su carta de presentación, Abecedario, un nombre práctico pero con un mensaje potente, el de volver a intentarlo. 0%, o sea, a ver, la canción nos gustaba un montón, desde que la escribimos nos encantaba, pero nunca dijimos ya este va a ser nuestro palo, pues no. Y es más, cuando esa canción iba a salir, o sea, iba a salir otra canción. Y por cosas de la vida, Dios, el destino, el universo, esa canción no pudo salir, tuvo un montón de problemas, no iba a salir, no se podía sacar, entonces dijimos, bueno, pues ¿qué otra sacamos? Abecedario entró al panorama, que es la canción de la que hablas, que tiene ya 22 millones en Spotify, pero no estaba en los planes que saliera en ese momento, por lo menos. Y se pegó cuando nosotros no teníamos ni idea de qué era la industria de la música, no conocíamos a nadie, no sabíamos qué era una disquera, no sabíamos qué era una editora, no sabíamos nada, ¿no? Entonces, más que un obstáculo, fue un reto. Y nos obligó a nosotros a ponernos sobre el mismo pedestal sobre el que se estaba parando Abecedario. Entonces, fue un reto, pero yo creo que la dimos. A los 15 días, no sé, al mes de que salía la canción, empieza a entrar en viral Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, Guatemala. Y esto era, ¿qué está pasando con esta canción? Y fue una canción que sin planearlo, sin saberlo, salió básicamente sin querer. Nos empezó a cambiar la vida, a ponernos en otro lugar, a que mucha gente llegara a Macaijero y no, o sea, si la pregunta es si sabíamos, no teníamos ni idea. En un mundo donde parece que a los artistas se les exige cada vez menos formación musical, ellos nadaron contra la corriente y se sumergieron en la teoría, el entrenamiento auditivo, la composición, los arreglos y la producción de audio. Pues yo creo que a nosotros nos da una visión muy diferente, un entendimiento muy diferente que pues yo no lo cambio por nada y me encanta, me fascina y si alguien me preguntara hoy en día que si lo recomiendo, 100%, que si es 100% necesario, pues no. O sea, pues hay muchos, como tú dices, en el top hay muchísimos talentosísimos que nunca en su vida han estudiado música, pero por nuestra forma de ser y porque nos gusta entender y saber y hasta el más mínimo detalle, pues yo disfruté muchísimo la carrera y he disfrutado mucho cómo la hemos aplicado a Macaijero. Como llegar con conocimiento de causa, creo que es lo que nos ha no sé si tal vez ahorrado un poco de camino, pero sobre todo también creo que es algo, como te digo, mucho de gustos. A mí y sé que a Jero también nos gusta entender y nos gusta saber lo que está pasando y eso pues no lo dio la carrera, creo yo. Rápidamente se dieron cuenta que un artista nuevo no solo hace música, también debe aprender habilidades fuera de su experticia para que su propia marca pueda posicionarse.
diligencias jurídicas, empresariales, firmar contratos, sacar permisos, documentos, certificaciones y un largo etcétera. Hay que ser de todo, y cuando arrancamos, toca así, financiero, diseñador, abogado, negociante, o sea... Y en su momento sin ChatGPT. Además, entonces era un mundo de cosas y era como no dejo que todo esto que ni sabía que iba a tener que hacer me apague el sueño y que nunca se me olvide el por qué estoy haciendo esto, porque el amor que le tengo a la música y el amor que le tengo a Maca y Jero, que nunca se apague por este montón de cosas que al final, como dice Jero, todos son retos y es en pro de... Con el lanzamiento de su álbum 1+1 y el respaldo de un sello como Sony, la dupla ha tenido uno de los crecimientos más grandes del pop nacional. Sin embargo, siguen con un norte claro, y es no tener máscaras, no saltarse el dolor, ni aparentar como artistas, permitir que su público conozca su vulnerabilidad. No sé qué tanto se pueda medir porcentaje de éxito, pero sí hemos obtenido un alcance grande porque le hemos dado uso a esa plataforma, a esa herramienta, y le hemos dado como a rata en balde. Hace pocos días terminaron su primera gira por Colombia. Sus voces sonaron en escenarios de ciudades como Tunja, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Lugares con los que soñaron desde el encierro, cuando componían solos en sus cuartos. Hoy, ese camino continúa con el lanzamiento de un nuevo EP. Nosotros amamos y defendemos a capa y espada el pop. O sea, es nuestro género favorito, podría decirse. Nos encanta escucharlo, hacerlo. Y desde que nos juntamos Jero y yo a hacer música, desde el día 1, sin hablarle, sin nada, fluyó. O sea, no tuvimos que ponernos a ver qué género íbamos a hacer, nada. Fue pop y siempre ha sido pop. Y coincidió que salimos nosotros, sacamos nuestra primera canción y así, con todo este boom que dices tú del pop que volvió, claramente Morat abrió un camino para muchos artistas, y coincidió con este movimiento del pop del que nos honra infinitamente que digan que somos parte, somos felices y sentimos una responsabilidad gigante con representar al pop. Fue como un homenaje a ese paso que dimos y lo queremos presentar como una transición, obviamente en la búsqueda de un sonido nuevo y mucho más, digamos que global. Este EP se pensó como un homenaje a esa transición de pasar de ser artistas independientes a entrar pisando duro a un lugar tan importante como este. Que el nombre hacía mucha alusión, como que lo que queda en el aire y lo que queremos que quede siempre es nuestra esencia, ¿sabes? Por más cambios que haya, por más lo que sea, lo que va a quedar siempre en el aire es nuestra esencia, que es nuestro pop, que es nuestra amistad, como esa columna vertebral de Maca y Jero que siempre va a estar ahí presente, y eso es un poquito este EP, como nuestra esencia. Ahora disfrutan de un ascenso musical, sin olvidar esos tiempos en que los silencios fueron largos y las distancias inevitables. Maca y Jero demuestran que la música sigue siendo puente, uno que nos hace sentir que nunca estamos realmente solos. Llenarlo todo de hints y cosas que puedan ir mostrando lo que se viene y inventarnos un mundo, un universo, un planeta alrededor del concepto que queramos trabajar. Y si volvemos a intentar escribir esta historia con un nuevo abecedario. No, pero de verdad ha sido la mejor experiencia de mi vida, porque conectar con esa gente que está ahí para la música de uno, verlos reírse, llorar, cantar, gritar con uno ahí frente a frente, no tiene comparación. Y eso ha sido esta gira, ha sido un sueño absoluto conectar con esa gente, y creo que solo nos deja con ganas de 1000 giras más. En una industria donde lo efímero es tendencia, Maca y Jero apuestan por permanencia, por melodías que sobrevivan a la moda, por letras que no dependan del algoritmo. Apostaron por el pop como una forma de decir lo que sienten, incluso cuando no es lo más fácil ni lo más popular. Su mayor logro no es un número, es una emoción compartida, que alguien se reconozca en una canción.